Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que ustedes estén compartiendo este video. Hoy vamos a estar subiendo a través de este medio de comunicación, a esta red social, lo que sería nuestra prédica o parte del culto del día domingo anterior. Este mensaje que vamos a subir continúa con la serie de prédicas, serie de sermones titulada Sostenidos, Camino al Orden de Dios, y en esta ocasión vamos a conocer la historia de Josué, así que espero que te quedes hasta el final, que Dios pueda bendecir tu vida. Mi nombre es Mariano, esto es Casa de Oración, Legado de Gracia. Vamos a orar, luego vamos a compartir un tiempo de alabanza y luego tendremos entonces nuestra palabra del día domingo 28, que fue el domingo que pasó. Señor, gracias te damos por una nueva oportunidad de compartir juntos a través de este medio. Gracias por este canal que podemos utilizar para predicar tu palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestra conciencia, Señor, en nuestra mente. Danos sabiduría, inteligencia, intelecto. Danos, Señor, la llenura de tu gracia, de tu Espíritu, para que podamos conocerte y comprender cada día más de ti, de tu palabra y de tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que enfrentamos una situación adversa en todo el país, en gran parte del mundo también, y donde volvemos, Señor, a esta etapa 1, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a usar sabiamente el tiempo y que podamos también, Señor, ser de alguna forma, Dios mío, agradecidos y honrar este llamado que tú nos has dado, Señor. Ayuda a mis hermanos a tomar decisiones que cambien su vida, que los bendigan, que los lleven, Señor, a tu plenitud, que los lleven a prosperar, a creer, a confiar en ti, a determinar, Dios mío, una acción y llevar adelante tu propósito y tu sueño. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te agradezco tu fidelidad y tu gran amor que tienes sobre cada uno de nosotros. Háblanos en esta hora, donde quiera que estén. Sabemos que estamos unidos por tu amor, por tu palabra, por el Evangelio, y que tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas es el mismo, aquí o en el país, en la ciudad, en la provincia que sea que se reproduzca, Señor, este video. Somos uno en ti, Padre. Danos de tu gracia y de tu bendición y háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos a compartir una alabanza y luego vamos a ir a la palabra. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, moldeame, hazme a tu imagen, esta es mi oración. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, moldeame,
Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Que Dios nos cambie, nos transforme, nos sostenga y nos guíe a cumplir con su llamado. Es el deseo de mi corazón, es parte del propósito del mensaje que hoy vamos a compartir, y creo que es también una necesidad de la vida cristiana, que Dios se vea, que Él se muestre a través de cada uno de nosotros. Quédate hasta el final. Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más, Casa de Oración Legado de Gracia. Vamos a compartir en este día un mensaje que continúa nuestra serie de sermones acerca de sostenidos camino al orden de Dios. Estos mensajes tienen que ver con el llamado, ¿sí? Con el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Hoy hablaremos de Josué. El título de este mensaje es Conquistando la promesa en obediencia, ¿sí? Y hay tres aspectos que vamos a desarrollar. El primero es la fe y la conquista, la determinación y la conquista, y por último la obediencia y la conquista. Este es el sermón que compartimos el día de ayer a través de Facebook, en nuestra página, en transmisión en vivo, y también en mi cuenta de Facebook. Pueden buscar Casa de Oración Legado de Gracia o simplemente Mariano Ezequiel Molina. Allí está también el contenido. ¿Cuál es el tema de esta serie? Bueno, la idea de todos estos mensajes es poder transmitir confianza y seguridad en el sostén providencial de Dios y el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando Dios tiene algo con tu vida, tiene un propósito con tu vida, como lo es con la mía, hay una providencia, hay un sostenimiento y también hay un camino que debemos transitar para que se cumpla en nuestra vida el propósito y la voluntad de Dios. El verso clave de estos mensajes, que bueno, hace tiempo no podíamos subir ninguno por la falta de servicio de internet, es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo, que se usa muchísimo como una forma para alentarnos y para creer que verdaderamente hay cosas nuevas para nosotros, también nos hablan de un nuevo comienzo, un nuevo tiempo y una nueva realidad, donde lo que conocíamos hasta ese momento en el que Dios se revela en nuestra vida y comenzamos a ser parte de su pueblo, comenzamos a ser sus hijos, cuando Cristo llega a nosotros, algo empieza totalmente diferente, y lo que habíamos vivido hasta ese entonces de una u otra forma queda atrás. Las experiencias las guardamos, los aprendizajes los guardamos, las situaciones que vivimos, buenas y malas, las guardamos, pero de ahora en más hay algo distinto que Dios comienza a manifestar para con nosotros, quienes lo hemos creído, lo hemos recibido. Amén. Bien. Hemos visto en los otros sermones, que los pueden encontrar en el canal, en la vida de Pedro, Dios obrando una transformación en su carácter, un carácter transformado por Él. Hemos visto en la vida de Abraham una transformación progresiva, un camino de fe y confianza en el Señor que llevan a ser de este hombre el padre de la fe. En la vida de José vemos a un hombre de principios que se mantiene firme creyendo al Señor, a sus sueños, y que por eso es un hombre de gran testimonio y un instrumento para la salvación de Israel en esa época tan difícil de hambre que había en toda la tierra. Hemos visto en el último sermón también la vida de Moisés, quien pasó de ser alguien condenado, porque los niños en esa época, como ahora también pasa, Faraón quería destruirlos, quería asesinarlos. Y allí Dios guardó la vida de Moisés, haciendo que éste pase de ser un condenado a muerte a un príncipe. Pero como Dios tenía mucho más para su vida, pasó de ser príncipe a ser un desterrado, un pastor de ovejas, y de allí nuevamente Dios lo levantó para cumplir su propósito y libertar al pueblo de Israel. ¿Cuál es el punto de estos sermones? En primer lugar, aprender a hacer las cosas según Dios.
y no según lo que a nosotros nos parece. Y en segundo lugar, aprender a confiar en Dios y en su voluntad, no solo lo que creo que es bueno o conveniente para mí, sino lo que Dios ya sabe que es bueno y conveniente para mí. Por último, obrar en nuestra vida con fe, según esa confianza que Dios nos da y el conocimiento que tenemos de Él. ¿Quién fue Josué? Josué es conocido como Oseas, hijo de Nun, parte de la tribu de Efraín. Este Josué fue siervo de Moisés, y Moisés, creo yo, esto es opinión mía, pero creo yo, de una manera profética cambió su nombre de Oseas a Josué. Oseas quiere decir salvación, o salvador, o quien lleva la salvación. En cambio, Josué quiere decir Jehová salva, o Jehová es la salvación. ¿Por qué creo yo esto de una forma profética? Porque obviamente había un propósito en la vida de Josué. Disculpen los sonidos del barrio. Había un propósito en la vida de Josué. Hicimos una pequeñita pausa. Mi vecino se llama José. Si escuchan que lo llaman. Muy bien. Creo yo de forma profética le cambió el nombre porque en la vida de Josué se iba a cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham muchísimo tiempo atrás, y era importante que este hombre tenga ese carácter divino, ese carácter transformado por Dios, ¿sí? No salvador porque lo era él, no salvador por su capacidad de liderazgo, sino por confiar en el Señor. Y lo vamos a ver. Josué estaba vivo también. Es importante tener esto en cuenta, al final de la esclavitud de Israel en Egipto. Él presenció las 10 plagas de Egipto, vio la manera sobrenatural en la que Dios libró al pueblo de Israel mientras estaba esclavo en Egipto, participó también de la primera Pascua y fue parte de la comunidad que cruzó por el Mar Rojo. Él atestiguó todo esto fue formando su ser. Josué fue siervo personal de Moisés. Fue también un líder militar muy importante en batalla, por ejemplo, cuando el pueblo lucha contra Amalek. Josué acompañó a Moisés a subir al monte Sinaí cuando éste recibió los 10 mandamientos. Eran muy cercanos. Aunque quizás el joven Josué no lo sabía en su momento, ya Dios tenía un plan y había alguien preparándolo. Como siervo de Moisés, Josué demostró una devoción intensa, demostró un corazón totalmente dedicado a Dios. Y a menudo, muy a menudo, él pasaba tiempo en la presencia del Señor. De hecho, Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice así: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía a su campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué aprendió a amar la presencia, a estar en la presencia del Señor como lo hacía Moisés. Y eso era muy importante para este hombre que llevaría adelante a todo el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Junto con Caleb fueron parte de los 12 espías que anduvieron durante 40 días reconociendo la tierra prometida. Y solamente estos dos hombres, Josué y Caleb, fueron quienes marcaron una diferencia creyéndole al Señor y no teniendo temor de las batallas que deberían enfrentar, porque sabían que la promesa de Dios era firme. Solamente ellos dos, sobrevivieron de toda aquella generación que murió en el desierto por la incredulidad, por la desobediencia. Josué es un tipo de Cristo, es quien condujo al pueblo al reposo, a la tierra prometida, y fue el hombre que Dios usó, como decía al principio, para cumplir esa promesa que muchísimo tiempo atrás le había hecho a Abraham. Vamos a ir a la palabra, Josué capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos, vamos a hacer un poco de lectura, y dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Hermosa palabra, ¿verdad? Bien. Primer punto a desarrollar, la fe y la conquista. Lo primero que necesitamos todos nosotros para poder llevar adelante un liderazgo, para poder ser un conquistador, para poder llevar adelante los planes de Dios en nuestra vida, es sin duda la fe. De hecho, hay que creerle a Dios para comenzar a caminar en la vida cristiana. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, tiene que creer que existe y que es galardonador, que da premios, que recompensa a quienes lo buscan. Fue la fe la que llevó a Josué a estar en distintas posiciones a lo largo de su vida y a triunfar en aquello que Dios determinaba que hiciera. Fue la fe la que hizo que este hombre pase de ser un servidor excelente a un líder militar para luego ser líder de todo el pueblo de Israel. Si uno lo piensa de una manera fría, ¿qué tiene que ver un hombre que es devoto a Dios, que pasa tiempo en la presencia de Dios, con un líder militar, con un estratega militar? Si uno lo piensa, dice muy poco. Pero la fe hizo que Josué le crea al Señor. Y al creerle al Señor y a su llamado y a su propósito, fue capaz de tomar distintas posiciones, distintos lugares a lo largo de su vida, y pasó de ser un siervo a ser un gran líder, a ser un hombre tremendamente usado por Dios. Además, la fe y la conquista es muy importante, porque hay que creerle a Dios para ser transformado y usado por Él. Decíamos hoy, 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero hay también otros textos, como por ejemplo Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3, que profundizan un poco en este tema, en esta nueva vida, en esta nueva razón de ser. Y dice Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si diste el primer paso, si has creído en el Señor, es tiempo de mirar hacia arriba y de mirar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha preparado. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Es decir, ya todo lo que habíamos vivido, si bien queda grabado en nosotros y nos ha servido, nos ha marcado, nos ha enseñado, ahora es viejo, porque lo que Dios ha preparado es totalmente diferente. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La plenitud de tu vida, la plenitud de tu existencia, ya no está en los placeres, en los bienes materiales, en las riquezas, sino en aquello que Dios ha preparado de antemano y que quizás todavía no has conocido. Por eso, créele a Dios y créele a sus promesas. Hebreos 11:3 es un texto que nos ayuda a entender este paso en la transformación que ocurre a comenzar la vida cristiana. Y dice Hebreos 11, versículo 3, por la fe entendemos. Y luego sigue desarrollando el capítulo. Pero me quedo con esta parte, por la fe entendemos. Sin fe es imposible entender, y aún con mucha fe a veces es difícil entender y confiar en el Señor. Pero la fe es esa llave, es
ese primer paso, es eso que nos abre una nueva realidad. Es la fe la que abre el entendimiento, la que hace posible que comprendamos un poco más esa majestad divina, esa majestad tremenda de la gracia de Dios. Y de esta manera nosotros aprendemos a amar su presencia y aprendemos también a dejar de vivir de una manera egoísta para que el propósito de Dios se haga real en nosotros. Entonces, tanto en la vida de Josué como en la vida de todos nosotros, la fe es ese primer paso. Estar en un lugar de honra implica responsabilidad, implica sacrificio. Muchos, esto lo analizaba cuando hablábamos de José, muchos queremos el lugar, la posición, pero no sabemos qué hay detrás de eso. Josué no era simplemente el hombre más importante de Israel, el hombre en quien se cumplía la promesa de Dios para Israel, sino que Josué era un hombre que fue moldeado por Dios para llegar a ese puesto. Cuando hablábamos de José, por ejemplo, yo analizaba y decía, muchos queremos ser ese príncipe de Egipto, ese que está cara a cara al mismo nivel que Faraón, pero pocos quieren ser abandonados, vendidos, estafados, traicionados, pasar por cárceles y persecuciones. No pienses que Dios te ha llamado solo para mostrar su gloria en ti y que tengas éxito, sino que cuando Él te levante y estés en un lugar de honra, recuerda este principio. Estar allí implica responsabilidad y sacrificio. No estarás allí solo para que te digan, wow, qué impresionante este hombre, cómo lo usa el Señor. No. Hay una responsabilidad y hay un sacrificio. Hay cosas que debemos aprender y todo eso comienza cuando somos servidores con excelencia para el Señor, porque le hemos creído a Él. Además, hay que creerle a Dios para arriesgarse. La fe es la que hizo posible que Josué sea un general victorioso. No había otra explicación para que este hombre salga de ser un servidor a un general. La fe hizo posible que Josué marque la diferencia entre los otros príncipes, entre los otros espías. La fe los llevó a decir, muchachos, no teman, muchachos, vamos a poder, si Dios está con nosotros y dejó de amparar a las otras naciones, por más que sean gigantes, por más que tengan grandes ciudades fortificadas, nosotros vamos a poder. Fue la fe la que preservó su vida y la que los llevó adelante para luego estar al frente de todo Israel. La fe hizo posible que Josué atienda el llamado. Si no hay fe, nunca podrás hacerte cargo de lo que Dios quiere hacer. Así que la fe es ese primer paso para la conquista. Hay un llamado para tu vida como lo hay para la mía. Y no debemos confundir esto de ser llamado por Dios a tener éxito según los ojos o la visión del mundo. Tu llamado puede ser más o menos espectacular, pero sin duda hay un llamado de Dios específico que solo tú puedes aceptar y solo tú puedes llevar adelante con fe. Recordaba ayer, me hacían recordar el testimonio de Billy Graham. Dice que una gran campaña se había realizado, se había invertido mucho dinero, publicidad, un estadio, todo un equipo de trabajo, músicos, predicadores, y luego de varios días solo un hombre se convirtió. A los ojos de todos, ese esfuerzo fue en vano, fue un fracaso, fue gastar tiempo, dinero, recursos para nada, porque en una campaña uno se espera que muchas personas reciban a Cristo, y sin embargo solo uno se convirtió. Pero ¿quién fue esa persona? Fue nada más y nada menos que Billy Graham. Todo el esfuerzo que hagas en las manos de Dios nunca será en vano, por más que no sea tan espectacular como lo que hacen otros. Lo que Dios ha preparado para ti y específicamente para ti es algo que tú debes asumir. Necesitas la fe para hacerlo. Ahora, punto número 2, la determinación y la conquista. ¿De qué sirve la fe si no hay una acción detrás de esa fe? Santiago nos habla de esto en el capítulo 2 y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, está diciendo, si alguien dice, sí, yo creo, pero no lo manifiesta en su vida,
¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna razón de ser? Y da un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Lo que está especificando acá Santiago es que mucho bla bla sin hacer no sirve de nada. Predicar lindo, pero no llevar adelante una vida que manifieste eso que predicamos, que dé testimonio de lo que predicamos, no sirve de nada. Entonces, tener un llamado, creerle a Dios y tener fe, pero sin hacer nada, no tiene sentido. La fe es la que abre el entendimiento, es la que nos trae la revelación de la majestad de Dios, es la que nos lleva a conocer el propósito y el llamado, pero también hay que actuar. Hay que poner por obra la palabra, superando las emociones que nos dicen, wow, Dios me habló, y superando los temores que dicen, no sé si me habló, o sí me habló, pero no sé de qué manera lo voy a hacer. Poner por obra la palabra nos lleva a superar todas estas cosas. Es importante dar el salto de la fe a la acción, porque si no nos estancamos, ¿y de qué sirve? La determinación es la que hace que nuestras convicciones se vuelvan un fundamento poderoso en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Veamos qué pasó con Josué después de recibir tan espectacular llamado y tan hermosa revelación de Dios. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué no hizo una junta, Josué no llamó a los líderes y le dijo, muchachos, el Señor me habló. No. Josué entendió que era su tiempo, entendió el llamado, entendió para qué se había preparado toda su vida. Le creyó al Señor y dio la orden y actuó. Así es importante que nosotros actuemos. Él recibió el llamado, lo creyó y dio la orden, se puso en acción. Es muy parecido a lo que hizo Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, voy a pedirte algo, tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, Señor, pero con todo lo que lo esperé, tanto que luché por este sueño, ¿y qué va a decir Sara? No, Abraham no hizo nada de eso. Él sencillamente preparó las cosas y al otro día muy temprano, obediente de una forma inmediata, salió para cumplir con lo que Dios le había pedido. ¿Por qué? Porque era un hombre que no solo tenía fe, sino que tenía convicciones firmes, había determinaciones firmes en su vida. Y así llevó adelante el propósito de Dios. Cuando pienso en esto, hay preguntas que responder. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi fundamento? Yo soy Mariano Ezequiel Molina, cristiano, hijo de Dios. Herrero, electricista, panadero, sé hacer algunas cosas, pastor, esposo, padre. Hay muchos títulos, muchas facetas dentro de mi vida, músico, hasta ahí nomás. Muchas funciones, pero al fin de cuentas, lo que vale y lo que importa, la esencia, es ser hijo de Dios. Si yo entiendo esto, si tú entiendes esto, que más allá de todos los títulos que tengas, más allá de tu historia, tu experiencia, tu pasado, tus bienes, tus adquisiciones, entiendes que eres hijo de Dios y que hay una responsabilidad con eso y que hay un propósito con eso, entonces las cosas cambian. Como hijos de Dios debemos ser determinantes en nuestras convicciones, en lo que creemos, porque cuando afirmamos nuestro corazón de adentro hacia afuera, nuestro entorno se ve afectado. Podemos influir a quienes están cerca y podemos transformar lo que nos rodea, porque hay algo acá que es más fuerte que toda situación, que toda adversidad, que toda prueba. Josué sabía de qué estaba hecho. ¿Quién era él? ¿Servidor de Moisés? Sí. ¿Era un hombre con experiencia militar? Sí. ¿Era un adorador nato? También.
era un príncipe de Israel, por supuesto, pero era un siervo de Dios. Antes de servir a Moisés, él amaba la presencia, servía al Señor. Antes de estar al frente de un ejército, él sabía que hacía todo eso porque tenía un llamado de Dios. Y de ahora en adelante lideraría a Israel porque sabía quién era, sabía su lugar. Job, capítulo 22, verso 21 al 28.